Buenos días a todos, muchas gracias por llegar puntuales. Vamos a empezar la tercera y última jornada del coloquio. Vamos a empezar con mucho gusto dando la bienvenida a la doctora Talía Fernández Armoni y agradeciéndole que esté aquí. Ella nos va a dar la primera conferencia plenaria del día de hoy. Les voy a leer una breve, o no tan breve, reseña de la doctora y enseguida le pasamos la palabra. La doctora Talía Fernández Armoni nació en la Ciudad de México el 29 de junio de 1960. Ha laborado desde los 15 años, primero como maestra de matemáticas de secundaria básica, luego como maestra de matemáticas en diferentes licenciaturas y posteriormente realizando docencia e investigación en la UNAM, en la FES Iztacala y el Instituto de Neurobiología. Actualmente ocupa una plaza de investigador titular de tiempo completo definitivo en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Desde 1992 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente ratificada en el nivel 3 en el área de salud y ciencias médicas. De su trabajo docente, que rebasa los límites de la UNAM, ha impartido docencia a alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Universidad Latina de América y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se han derivado 31 tesis concluidas, 20 de ellas de posgrado, y se encuentran en proceso otras 9 tesis, y entre ellas está la de nuestro querido doctor Javier. Su obra también incluye 101 artículos publicados, 21 de ellos nacionales, y 11 capítulos de libro, 6 nacionales, los cuales han tenido casi 2.000 citas. Ha realizado 470 presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Es miembro de la Pew Research Center for the People, la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, la Cognitive Neuroscience Society, la New York Academy of the Sciences, la International Organization of Psychophysiology, la Sociedad Mexicana de Bio- y Neuroretroalimentación y la International Society of Neurofeedback Research. Las líneas de investigación en las que trabaja actualmente involucran psicofisiología o neuroretroalimentación en 3 poblaciones: niños con trastornos de aprendizaje, jóvenes sanos y adultos mayores sanos que presentan riesgo de deterioro cognitivo. Ha recibido varias distinciones, entre ellas la medalla Alfonso Caso 1998, el reconocimiento al mérito universitario 2012 y la medalla Sor Juana Inés de la Cruz en 2014, todas ellas otorgadas por la UNAM. Muchas gracias, doctora, por estar aquí, y les voy a pasar la palabra para que nos presente la conferencia Prevención del Deterioro Cognitivo en Adultos Mayores. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué paso con esto, verdad? Perdón, sí, con ese. Buenos días. Antes que nada, un agradecimiento pues al doctor Juan, a la maestra Ana, y a todos los demás coordinadores del evento por haberme invitado. La verdad pensaba que era a través de Javier, pero Javier se enteró hoy que yo venía. Y entonces, no sé cómo. Perdón, por méritos propios. Bueno, creo que no está instalado, ¿me permite el control? Entonces, esto es nada más como un recordatorio de por qué es importante estudiar la población de adultos mayores. La población de adultos mayores esta es la distribución de la población mundial de manera general. Aquí en lo azul aparece en 1950 cómo era la población, en el límite entre verde y amarillo 2018, y aquí como lo que se proyecta que habrá en 2100. Si nosotros vemos esta línea, está representando los 60 años, entonces lo que antes era relativamente poca gente mayor de 60 años con respecto a la población mundial, en 2018, 2019, ahora es mucho más, y para 2100 se espera que sea gigantesca esta cantidad de población. Entonces, si tomamos además en cuenta que a medida que aumenta la edad, el deterioro cognitivo también va aumentando, o sea,
va disminuyendo la capacidad cognitiva de los individuos en la mayoría de los procesos. Entonces es muy importante estudiar esta población. El envejecimiento es uno de los factores que más contribuye al desarrollo del deterioro cognitivo, y los cambios que se producen con el envejecimiento frecuentemente van acompañados de cambios también a su vez estructurales y cambios funcionales. Los estructurales pueden estudiarse a través de la resonancia magnética funcional o espacial, estructural, si es el cambio estructural, pero también funcional porque me da con mayor precisión dónde es que está ocurriendo la activación para un cambio cognitivo. Y los funcionales, así como con la resonancia magnética funcional, con el electroencefalograma, que además es una técnica con alta resolución temporal. Entonces, todas estas métodos que se utilizan para medir la actividad cognitiva son métodos que además me están dando información sobre la integridad del sistema nervioso, porque un sistema nervioso íntegro debe tener un electroencefalograma normal y que ocurra que no haya daño estructural, aunque hay mucha plasticidad y de repente uno ve sorpresas, y que no ocurran cuestiones anormales, a no ser que sean cuestiones dadas por el propio individuo, ¿no? Mayor activación en individuos, en áreas del lenguaje, en individuos que se dedican, que son escritores, o en áreas de la música, en individuos que tocan un instrumento, etc. Entonces, este es un ejemplo de un electroencefalograma, en particular de un electroencefalograma de un adulto mayor. Este electroencefalograma en general el electroencefalograma es una función de voltaje descrita en el tiempo. Cada uno de estos pulsos representa un segundo y estamos teniendo como 50 microvolts de cada uno de estos levantadas del pulso. Entonces, aparecen 19 gráficas porque tengo 19 localizaciones o 19 derivaciones, les llamamos en electrofisiología, y cada una me está representando una región particular, pero son regiones normalizadas por un sistema que se llama Sistema Internacional 1020. Sin embargo, nosotros no trabajamos con este electroencefalograma desde el punto de vista cualitativo, más para lo único que lo utilizamos es para decir, es normal desde el punto de vista de los grafoelementos, pero hasta ahí. La investigación casi siempre la hacemos utilizando análisis cuantitativo del eje. Les decía que este es un electroencefalograma de adulto mayor y se caracteriza porque tiene actividad más lenta, de repente tiene una actividad, si esto es un segundo, podemos pensar que esta onda es una onda que es menos de 6 Hz. Estas de aquí sí son ondas que están entre 8 y 12 Hz, que es lo que corresponde a la actividad alfa. Entonces, la actividad alfa se hace un poco más lenta en regiones occipitales y de repente surge actividad alfa en regiones frontales. Esto es actividad alfa porque está en el rango de 8 Hz. Les decía que la mayor parte del análisis que nosotros hacemos es análisis cuantitativo del EEG, cuando hacemos análisis del EEG. Para ello, la función o la gráfica que está en el dominio del tiempo, la gráfica del electroencefalograma, la transformamos a una función en el dominio de las frecuencias. En general esto puede hacerse con cualquier serie de tiempo, con cualquier transformada, pero lo que más se usa es la transformada de Fourier y por eso es de ella de lo que estoy hablando. ¿En qué consiste la transformada de Fourier? En cambiar, en seleccionar de esta función de acuerdo a la frecuencia que tienen los distintos elementos, poder separar en sus elementos. Es decir, la transformada de Fourier es al electroencefalograma como un prisma de Newton sería la luz blanca.
porque lo que hacen ambas es descomponer en sus frecuencias. Aquí frecuencias de este tipo, aquí frecuencias de los colores, ¿no? En un espectro de potencia, que es lo que obtenemos aquí, esto se llama espectro de potencia, nosotros podemos distinguir distintas bandas. Una de las bandas, y es una con la que más trabajamos, es la banda teta, que va de 4 a 7 Hz, y llamamos potencia absoluta al área que se forma entre la función, el eje de las X, o sea, el área bajo la curva. Algo como si fuera un integral, pero no es integral porque yo no tengo una función continua, sino que voy teniendo valores, aquí voy obteniendo valores para los distintos valores de frecuencia, voy obteniendo un punto en las potencias. En la vejez hay un enlentecimiento normal del electroencefalograma, eso ya se los había comentado, pero ese enlentecimiento puede ser mucho más serio si existe algún problema cognitivo severo. Por ejemplo, utilizando la escala GDS, que es la escala global de deterioro, 1 y 2 están representando valores del individuo normal, uno con queja de pérdida de memoria, el 2, otro sin queja de pérdida de memoria, en lo cual hay bastantes pocos adultos mayores que no tengan esta queja, y ya del 3 al 7 corresponde a deterioro cognitivo, ya sea daño cognitivo leve o demencia en sus distintos grados. Ustedes pueden ver, estas son las bandas delta, teta, alfa y beta, de lenta hacia rápida. En esta escala es una escala de colores, una escala de temperatura, le llaman también, porque los colores cálidos están representando que hay un exceso sobre la media, son valores Z, entonces la media es 0, y los colores fríos están representando un déficit. Entonces podemos ver que a medida que aumenta el deterioro cognitivo, que lo veo por acá, en las frecuencias bajas yo tengo mayor cantidad de actividad, o sea, los individuos con mayor deterioro cognitivo van teniendo mayor actividad delta y teta. Esto es nada más un antecedente para pasar a que tanto en estudios correlacionales, la primera parte de mi presentación es sobre actividad física, porque me dijeron que querían que presentara lo más posible, a ver hasta dónde llego, y entonces se ha demostrado que la actividad física, principalmente la actividad física estructurada, puede contrarrestar el deterioro que el envejecimiento natural produce sobre las funciones cognitivas. Eso está súper documentado porque estos son pocas citas para las que de verdad existen de esto, ¿no? Pero siempre es, la mayor parte de las veces se trabaja con actividad física estructurada. Casi todos estos estudios son de actividad física estructurada, la cual se refiere a la actividad física que uno podría hacer en un gimnasio, ¿no? La actividad física planificada de acuerdo a un programa con objetivos de rendimiento, forma física o salud. Sin embargo, esta no es la actividad que más le guste hacer ni que más haga la mayoría de los adultos mayores. Por lo tanto, nosotros nos resultó de gran interés estudiar, bueno, ¿y qué pasa con esta actividad física incidental? Que es la actividad que resulta de la realización cotidiana de actividades que no tienen ningún objetivo sobre la salud, la actividad física, como limpiar las ventanas de mi casa, irme a bailar, ¿no? O ponerme a bailar en mi casa. Entonces, como esa se le ha prestado muy poco impacto, y es la que más frecuentemente realizan los adultos mayores, pues esta fue la que estudiamos. Hicimos una encuesta que se llama la encuesta de actividad física de Yale, y con base en esta encuesta hicimos un análisis de conglomerados para separar. Ay, qué bueno, porque me está chiflando. Bueno, para separar a los individuos en dos grupos: el grupo de adultos mayores activos y adultos mayores pasivos. O sea, con base en su actividad física,
que además es una actividad física no necesariamente estructurada, aunque implica algo estructurado en la encuesta, básicamente son actividades no estructuradas. Entre estos dos grupos no encontramos diferencias de edad, pero sí encontramos algunas diferencias cognitivas, no en las escalas verbales, pero sí en las escalas de ejecución de esta prueba que se llama WISE, que es una prueba que se utiliza para encontrar el coeficiente intelectual. Dentro de estas diferencias que encontramos, siempre fue mejor puntuación en los individuos activos. Está una que es dígitos y símbolos claves, que pertenece al índice de velocidad de procesamiento. Se sabe que los adultos mayores naturalmente tienen menor velocidad de procesamiento, pero aquí estamos diciendo, aunque ellos estén dentro de límites normales, los pasivos tienen menor índice de procesamiento, de velocidad de procesamiento que los activos. Y lo mismo para las matrices que pertenecen a la organización perceptual o para el ordenamiento de dibujos. La mayor parte de estas actividades son actividades que tienen que ver con funciones ejecutivas que se localizan principalmente en regiones frontales del lóbulo frontal del cerebro. Bueno, no se localizan. Esto del lóbulo frontal participa en estas funciones. Es que hablamos mal a veces. En el electroencefalograma que le hicimos a todos estos adultos, medimos potencia absoluta, que ya les dije que es el área bajo la curva indeterminada. Aquí lo que les estoy pintando en azul es la potencia absoluta alfa. ¿Yo sigo chiflando o soy yo o qué? Bueno, y la potencia, y si hablo así, es que creo que tiene que moverse para el otro lado. ah, es que de aquí, de este lado tenemos. ¿Aquí se oye mejor o igual? ¿Así? Ok. Entonces, la potencia relativa, que es la otra medida que utilizamos, lo que me está diciendo es qué porcentaje de una banda, o una banda que tanto representa en potencia del total bajo la curva. Tengo que seguir igual porque ya me acostumbré. Y estos fueron los resultados. En los adultos, en la primera línea tengo los activos, en la segunda los pasivos. Tienen diferentes escalas porque, como ustedes vieron en el espectro, las bandas tienen diferente contenido de potencia. Y donde encontramos diferencias significativas fue en la banda teta y en la banda alfa, sobre todo en regiones frontotemporales del hemisferio izquierdo. Sin embargo, aunque estas sean las mayores diferencias, recuerdo, los colores cálidos representan mayor actividad que los colores más fríos, aunque aquí, bueno, nada más fue frío este de acá. Aunque nada más haya encontrado diferencias significativas en estas bandas, de todas maneras existen diferencias que no llegaron a ser significativas, tal vez por la varianza, por la alta variabilidad. En la banda delta yo puedo ver también que hay mayor actividad en los pasivos, o sea, es más lento, en las frecuencias más lentas, y en la banda beta, que sería la actividad más rápida, puedo ver que es menor en los pasivos. Entonces, definitivamente su electroencefalograma es más lento. En la potencia relativa ocurre más o menos lo mismo, nada más que aquí es como mucho más marcado, porque aquí sí hubo diferencias también en la banda delta, y sí es muy claro que en la región frontotemporal izquierda hay mayor actividad en los individuos pasivos que en los activos. Si recordamos lo que había dicho yo al principio, de que a mayor GDS o mayor deterioro cognitivo yo tenía mayor actividad lenta en el electroencefalograma, entonces el eje de los adultos mayores pasivos
se parece más al eje de los adultos mayores que tienen deterioro cognitivo que el eje de los adultos mayores activos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto, en conclusión, me está diciendo que mayores niveles de actividad física incidental parecen ser suficientes para generar en la vejez mecanismos que permiten que se conserve la integridad del cerebro y, como una consecuencia, que también se conserve un adecuado procesamiento cognitivo. Esto tiene gran importancia porque, sin restar mérito, el que lo siga haciendo, a la actividad física estructurada, los adultos mayores podrían tener una alternativa cuando condiciones ambientales, personales o motivacionales les dificultan la realización de actividad física estructurada. Ahora, siempre hay que escoger subir por la escalera en lugar de subir por el elevador, o siempre hay que escoger ir caminando a la tiendita que queda a 2 cuadras en lugar de tomar el coche, ¿no? O ir en bicicleta. Y aquí, pues, es el artículo que publicamos con estos resultados, que si quieren se los puedo mandar o lo encuentran ahí en PLOS ONE, está libre. Y los autores principales de este artículo fueron Javier y Juan Silva. Javier, que ahora se encuentra trabajando con ustedes. Sin embargo, ahí no nos quedamos, porque aunque hagan actividad física, también puede ocurrir que ocurra deterioro cognitivo. Y encontramos este otro estudio de Pritchett y colaboradores, que es un estudio muy interesante porque ellos este electroencefalograma lo registraron cuando los individuos eran totalmente sanos y todos tenían un GDS de 2, o sea, tenían queja subjetiva de pérdida de memoria, pero eran perfectamente sanos. Sin embargo, dejaron pasar el tiempo y entre 7 y 10 años después volvieron a medirles el GDS y encontraron que de ese grupo, que era de 40 y tantos sujetos, más de la mitad había sufrido deterioro cognitivo. Y entonces dijeron, vamos a ver el electroencefalograma que les hicimos 7 años antes, a ver si en ese electroencefalograma hay datos que me puedan decir qué individuo va a desarrollar o no el deterioro cognitivo. Y separaron a los individuos. Aquí están mezclados todos los GDS de 3 hasta 6, no hubo de 7. Y aquí pues son los que se quedaron con el GDS igual a 2. En la potencia absoluta ustedes pueden ver que los individuos que se quedaron con un GDS de 2, o sea que no sufrieron deterioro, su electro que tenían 7 años antes correspondía con la media, o sea está alrededor del 0. Esta es una escala ahora de probabilidad, en donde el rojo me está significando que se desviaron con exceso de la media con una probabilidad de 0.01 y el amarillo con una probabilidad de 0.01. Se desviaron con un exceso de la media los individuos que sí sufrieron deterioro cognitivo. Pueden ver que hay un exceso de delta, de potencia absoluta delta en ellos, desde antes de tener el deterioro, un exceso de potencia absoluta y relativa teta y un déficit de potencia relativa beta. Entonces, con base en esto, ellos concluyeron que el exceso de actividad teta es el mejor predictor electroencefalográfico de deterioro cognitivo en la vejez. En ese momento nosotros estábamos haciendo neurofeedback o neuroretroalimentación, como me gusta llamarle en español. No, ya la sociedad le va a cambiar el nombre a neurofeedback, pero bueno, así estamos todos, ¿no? Como estaba haciendo neurofeedback en niños y dije, bueno, ya tengo experiencia en neurofeedback, ¿qué pasa si a estos individuos que 7 años antes de que tengan el déficit ya tienen un signo en el electroencefalograma de que con muy alta probabilidad van a tener deterioro cognitivo en un tiempo? ¿Qué tal si a ellos les damos
un tratamiento de neurorretroalimentación. Y pues hicimos dos cosas. Una, separar a los sujetos entre los que tenían el EEG normal y los que tenían actividad teta, para ver si, aunque tenían un GDS de 2, explorando más profundamente con técnicas como potenciales relacionados con eventos, que me hacen luz en la caja negra que no me hace luz el estudio de la conducta, o con resonancia magnética funcional, si yo podía encontrar diferencias entre los que tenían exceso de actividad teta y los que no lo tenían. Y por otro lado, pues evaluar los tratamientos de un tratamiento de neurorretroalimentación que consistiera en eso precisamente, en tratar de entrenar la reducción de actividad teta. Entonces, en la primera parte hicimos esto. Me van diciendo la hora, ¿no? Sí. Hay preguntas todavía. Okay. El grupo teta y el grupo control los separamos para ver si más que un riesgo nada más, ya había algún deterioro que no fuera evidente clínicamente. Seleccionamos con muchos, realmente muy estrictamente a nuestra muestra, porque tenemos adultos mayores sanos de 60 años, con 9 años al menos de escolarización formal, diestros, sin evidencia de afecciones neurológicas o psiquiátricas, con un GDS de 1 o de 2, dejamos pasar a ambos, análisis de sangre dentro de límites normales, con una biometría hemática, perfil de lípidos, glucosa y hormona estimulante de tiroides, que no hubieran recibido anestesia general durante el último año. Y después de que teníamos a todos estos, de ellos seleccionamos dos grupos. Hubo otro grupo que no satisfacía nada de esto, pero de ese no voy a hablar. Entonces, los dos grupos fueron un grupo control que tenía su eje normal tanto por inspección visual como por el análisis cuantitativo, y otro grupo que le llamamos grupo teta, que son los adultos que tenían un exceso de actividad delta teta, por lo menos en una derivación, o sea, la Z de la potencia absoluta teta era mayor que 1.96. Aquí están los espectros de potencia de ambos grupos, y pues como así fueron seleccionados, obviamente el que esté en azulito, el grupo teta, tiene mayor potencia absoluta teta, así se llama. Y pasamos a la caracterización de las variables sociodemográficas y psicométricas. Tenemos que no hubo diferencias significativas en sexo, edad, escolaridad. Esta es una prueba que evalúa el disfrute y satisfacción de la vida. De hecho, todos tenían más de un 70% y pues no hubo diferencias ni en el CI total. Sin embargo, sí llegó a haber algunas diferencias después cognitivas en algunos grupitos que fuimos armando. Ahorita se los muestro. Como les decía, vamos a explorar si hay diferencias entre grupos más allá de la conducta. Cuando uno explora la conducta, hace análisis conductual, en general con lo que se queda es con variables del tipo velocidad, o sea, tiempo de reacción, aciertos, falsas alarmas, omisiones. Si ya me pongo muy exquisita, calculo la D', o sea, puedo hacer muchas cosas, pero no llego a ver qué es lo que está pasando entre que yo le puse la tarea al individuo y el individuo dio su respuesta. Eso para mí es ciego, por eso le dicen por ahí los psicólogos caja negra. Y aunque los de ciencias cognitivas, bueno, a los psicofisiólogos no les gusta mucho eso de caja negra. Sin embargo, a mí el potencial relacionado con evento me permite ver cómo se van distribuyendo, qué procesos son los que van ocurriendo o no van ocurriendo en ese lapso que yo no puedo explorar con la conducta. Y ahí es donde yo voy a tratar de ver
si hay diferencias entre los grupos, desde un inicio, no cuando ya tuvieron el deterioro, sino cuando todos eran sanos. Y la resonancia magnética, pues también me podría reflejar algo, porque me da los cambios locales en la respuesta hemodinámica, me dice qué áreas son las que se activan o se deactivan ante determinada tarea. Este fue el primer estudio que hicimos, que es el de control, en una tarea de control inhibitorio, que es un Stroop, pero fue un Stroop numérico, no fue un Stroop de color como el común y corriente. El Stroop numérico, esta es la condición congruente, porque lo que se le pide al sujeto es que diga cuántos elementos está viendo. Aquí debería contestar 1, o sea, estoy viendo un elemento, y aquí debería contestar 3. Aquí 1 coincide con la palabra que está escrita, por eso decimos que es la condición congruente. Aquí, que son 3, ese 3 está interfiriendo, esa palabra 1 está interfiriendo con mi respuesta de 3. Entonces, esta es la condición incongruente y el individuo tiene que inhibir esa interferencia. Cuando hicimos el análisis conductual de los segmentos, vimos que efectivamente, aunque no hubo diferencias significativas ni en el grupo control ni en el grupo teta entre el número de aciertos, sí podemos ver que hay un efecto Stroop en ambos grupos. O sea, ambos grupos responden más rápido a la congruente que a la incongruente. Y este es el potencial relacionado con evento, que nada más le estoy presentando una sola derivación, pero aquí es evidente lo que quiero decirles. En un potencial relacionado con evento yo tengo muchas oscilaciones, porque yo lo obtengo a partir de la promediación de muchos segmentos relacionados con un estímulo, y ese estímulo fue alguna de estas cosas, ¿no? Cuando yo obtengo esto, me sale una respuesta que en general está muy bien relacionada en el tiempo, que son los potenciales relacionados con eventos. Y cada componente, cada una de estas deflexiones grandes que veo, le llamamos componente. Entonces, por ejemplo, este de acá es el componente P300, porque es una deflexión positiva que ocurre aproximadamente a los 300 milisegundos. Este de acá le llamamos N500 porque es una deflexión negativa que ocurre aproximadamente a los 500 milisegundos. A la diferencia que hay entre una y otra condición, entre la respuesta evocada a una y otra condición, le llamo efecto. Entonces, aquí podemos ver que hay en rojo el grupo control, un buen efecto P300, gran diferencia entre las dos condiciones, un buen efecto P300 en el grupo teta, pero los del grupo teta necesitaron poner a trabajar más neuronas, necesitaron emplear más recursos, el voltaje de este potencial es mayor. Sin embargo, cuando ya pasamos al otro componente N500, que es el componente que realmente me está hablando del proceso inhibitorio, en el grupo control vemos un buen efecto N500, de hecho esto se vio en todas las derivaciones, pero en el grupo control en ninguna derivación, no hay efecto N500. Y entonces nos preguntamos, pues ¿cómo es que podían contestar correctamente? Porque estas son puras respuestas correctas, estos son potenciales en donde yo seleccioné las ventanas nada más de respuestas correctas. Entonces, ¿cómo es que podían contestar correctamente si no hacían la inhibición? Pues la única respuesta que encontramos a esto es no hacían la inhibición. No hacían la inhibición y posiblemente lo que pasaba es que no leían y entonces no hacían la interferencia, no tenían interferencia. Esto puede verse nada más como una estrategia, pero también podría verse como una deficiencia en este grupo, ya un fenómeno compensatorio, conductual, para estar resolviendo, por eso es compensatorio, resolviendo a pesar de los déficits.
Y sí se sabe que uno de los mayores problemas que tienen los individuos con el envejecimiento es un problema de inhibición, ¿no? Perdón. Cuando fuimos a ver la resonancia magnética, ¿perdón? ¿Tenías una? Yo también. Perdón. Sí, yo te vi a ti con cara de duda, por eso. Ajá. Nada más, ¿en qué márgenes de edades está los De 60 años en adelante. Y de el 60 está? 60, el mayor sujeto que hemos tenido hasta ahora, 81. Es que la N450 tiene un componente temprano y un componente tardío. A ver, permíteme. Ahí me. Sí. Entonces, Es que esta que yo le llamo N500 podría ser una N450. Hay autores que le llaman así. Ajá. entonces, en la que es temprana, lo que se nota la primera deflexión, lo que se hace es estudiar el fenómeno, por ejemplo, nada más el reconocimiento de la incongruencia. Y en la más tardía lo que se hace ver es el proceso de inhibición. Entonces estoy pensando que tal vez en estos sujetos no podían, o sea, no tenían el proceso de inhibición, pero tal vez también tenían algunas fallas en la parte primaria, ¿no? Que es... Yo creo que sí, porque mira, están parejitas, o sea, las dos azules están encimadas. Después de que bajó la P300, se quedaron. Entonces, o sea, estoy pensando que igual, por ejemplo, aunque pudieran dar una respuesta correcta porque utilizaban una estrategia de compensación, quizás la diferencia la pueda haber en el análisis más temprano, que es en donde no detectan la incongruencia, ¿no? Pues es que no detectan la incongruencia ni hacen la inhibición, porque ambas cosas yo creo que las tendría que estar viendo aquí, ¿no crees? Es que lo que me salta un poco es que, o sea, las respuestas conductuales son correctas, ¿no? Las respuestas conductuales Entonces, son correctas. si el claro. sujeto puede, digamos, dar una respuesta correcta, en teoría implicaría que podría ser alguno de los dos procesos, ¿no? O inhibir la respuesta. No, ¿y qué tal si no hay nada que inhibir? Eso es lo que estoy tratando de comunicar. ¿Qué tal si para ellos no hay nada que inhibir? Porque también tienen algún problema y entonces no están leyendo. O sea, si no están leyendo, el uno, no hay nada incongruente, Exacto. no hay nada que inhibir. Y entonces, por eso, yo aquí no hago nada. Ajá, entonces quizás por eso, o sea, si no de todas maneras cuando uno vería el estímulo tendría que detectar la incongruencia, pero a lo mejor como no hay incongruencia, Como no la no hay detectan, ahí no hay incongruencia, diferencia. pues no hay diferencia, exactamente. Gracias. Paso a la resonancia magnética funcional, y aquí fueron grupos más pequeños, y todo el mundo entiende por qué. Solo hubo una diferencia en escolaridad en el sociodemográfico, en donde el grupo control tenía mayor escolaridad, y eso es lógico, o sea, se sabe que la escolaridad de hecho es uno de los factores que más se toma en cuenta cuando se habla de reserva cognitiva. Entonces, pues están más protegidos, a lo mejor por eso no hacen tanta actividad teta, ¿no? Y en las diferencias cognitivas no se observaron diferencias en Weiss, pero sí en la neuropsia, nada más que solo en el procesamiento visoespacial. Entonces, no fue el caso de mis adultos del experimento anterior, entonces no puedo inferirlo. Este es un grupo mucho más pequeño. Ay, no les dije que este era Susana, que el otro era Sergio, pero bueno. La tarea es una tarea de decisión léxica. El individuo se le dan palabras sencillas y pseudopalabras. O sea, pseudopalabras son no palabras, pero que son legibles. Por ejemplo, ¿no hay ahí ninguna? No, libro es palabra. Cabis. No, no hay ninguna. Cabis. Es que lo demás se rellenó con símbolos para no meter. Ajá. Entonces, ante las no palabras es ante lo que estamos teniendo estas diferencias. Los adultos mayores sanos con exceso de actividad teta tuvieron mayor activación, otra vez tuvieron que necesitar más recursos para responder a las pseudopalabras que el grupo control. Esto ocurrió en giro temporal medial inferior, que está relacionado con el procesamiento fonológico, y en el giro fusiforme, que es el área de la forma visual de la palabra.
Entonces, a lo mejor ahí también en lectura, no lo puedo inferir porque digo, no son los mismos sujetos, pero por eso no leían. ¿Para qué leer si yo nada más tengo que decir cuántas cosas hay? O sea, lo automatizado que tiene la lectura en un buen lector, tal vez ellos lo perdieron y por eso no hay que interferir. No hay interferencia, no hay que inhibir nada. Es un tal vez, es como son las discusiones que uno tiene que tratar de explicarse lo que salió y entonces pues a romperse la cabeza y a lo mejor lo que yo estoy diciendo no es lo que es. La segunda parte, y ya son 5 minutos, es evaluar los efectos de un tratamiento de neurorretroalimentación en el grupo afectado, o sea, el grupo que tiene exceso de actividad teta. ¿En qué consiste la neurorretroalimentación? Es un entrenamiento por condicionamiento operante, cuyo objetivo es que el individuo aprenda a modificar su actividad eléctrica cerebral. Bueno, su actividad cerebral, porque también hay neurorretroalimentación basada en la resonancia funcional. Yo me voy a referir nada más a la de la actividad eléctrica cerebral. Este es el ejemplo de cómo es el grupo experimental. Si tiene actividad teta, el individuo no se le da ningún reforzador. En cuanto desaparece la actividad teta por un tiempo más que esté por debajo del determinado umbral que nosotros hemos puesto, suena un bip. Entonces uno va a tratar de que entre el 60 y el 80% del tiempo esté recibiendo un reforzador el individuo y es congruente temporalmente o la disminución de teta con el bip. Por eso decimos que este es el grupo experimental. Ahora el grupo experimental es el que recibe un tratamiento de neurorretroalimentación. A ambos individuos les decimos debes mantener el sonido porque significa que tu cerebro está trabajando bien, pero a este le damos al del grupo control de sham es como simulado, de neurofeedback simulado, lo que le damos es bips aleatorios. Entonces no son contingentes temporalmente con la actividad positiva. Se dieron 30 sesiones de 30 minutos. Este es el primer estudio de Becerra y encontramos que sí había diferencias al final. Antes es en azul oscuro, después en azul clarito. Vemos que hay un aumento, sobre todo en cuestiones verbales. La disminución de este grupo en el post a lo mejor es por el envejecimiento natural o el proceso que está ocurriendo en ellos, aunque no pasó tanto tiempo, la verdad, como 1 año nada más. De memoria no podemos concluir nada porque sucede lo mismo en ambos grupos. Sin embargo, en el neuropsi total sí hubo diferencias significativas en este grupo que podemos adjudicar a la neurorretroalimentación que no sucedieron en este grupo. Cuando vemos el eje, aquí está marcado antes y después, la potencia absoluta en la banda beta aumentó, en la banda alfa también aumentó, en regiones temporales, frontales, occipitoparietales, y la potencia absoluta teta se redujo. Entonces, pues todo está muy bien. Parece que el tratamiento fue efectivo. Y aquí tenemos lo que pasó con la potencia relativa en un solo individuo que logramos conseguir a los 2 años que regresara a estudiarse. Los del grupo control, o sea, el grupo de neurofeedback simulado, no regresó ninguno. Les ofrecimos el tratamiento porque es lo que marca la declaración de Helsinki y dijeron que no tenían tiempo. O sea, en otras palabras, no queremos perder nuestro tiempo. Aparentemente nos interpretó Javier esto como una cuestión de desesperanza aprendida, ¿no? O sea que, pues sí, ya aprendí que ese sonidito no le hace nada a mi nada. Y entonces dijeron, ya no queremos seguir perdiendo el tiempo. Bueno, no me dijeron así, dijeron, no tenemos tiempo. Por lo tanto, a los 2 años no pudimos comparar a los sujetos.
hicimos otro estudio similar. En este no solo es lo que estamos presentando, sino cosas que no voy a presentar, que también son cosas de potenciales relacionados y resonancia antes y después de la neurorretroalimentación. Aquí se ve perfectamente que hubo un aprendizaje en ambos grupos. Nótese que 2 del grupo placebo desertaron, o sea, eran 10 y 10 al principio, 2 del grupo, pero al año logramos tener a todos los sujetos, a los 8 sujetos del grupo placebo. Y eso es muy interesante, porque aquí lo que les estoy presentando son las diferencias entre, primero, 2 meses después y antes, 1 año después y 2 meses después, y 1 año después y antes. Y podemos ver que en el grupo experimental es donde único se está viendo el cambio, de que disminuye la actividad delta. Aquí tengo delta, teta, alfa y beta, como siempre, y aumenta la actividad beta, y al año podemos ver que esto se acentúa y que incluso marca diferencias entre el grupo experimental y el grupo control. Cuando hago 1 año después contra antes, disminuye mucho la actividad teta, y también aumenta en el grupo experimental, sobre todo, la actividad beta. Entonces, eso es lo que sucede. Aparentemente, no es que lo que parecía en la figura esta anterior que les dije, que parecía que a los 2 años de nuevo volvían a tener la actividad beta, aunque no era tan marcada. No, aparentemente esa disminución de teta, al menos al año, está muy acentuada. A lo mejor no en todos los individuos, pero sí en el promedio, que es lo que estoy presentando aquí. ¿Puedo seguir? En teoría 3 minutitos más. Sí, 3 minutitos. Para tener tiempo para preguntas. Ajá. Y aquí tengo lo que pasó cognitivamente. Aquí tenemos que en el WISE, bueno, en el WISE y en el Neuropsy, en muchas de las funciones, lo que mejoró fue sobre todo en memoria de trabajo, comprensión verbal y coeficiente intelectual y lectura. Mejoró mucho en el grupo control. El análisis de fuentes de corriente, más que hablar, todo esto lo estamos dando con neurorretroalimentación en una sola derivación. Por eso hicimos un análisis de fuentes de corriente, porque podríamos dar, de hecho tenemos el equipo y lo estamos haciendo ya, neurorretroalimentación con base en la información de toda la cabeza, porque podemos dar neurorretroalimentación sobre fuentes de corriente. ¿Por qué con base en toda la cabeza? El problema directo en física le llaman cuando hay una masa, se inyecta una corriente conocida dentro de la masa, se conocen las características del medio conductor y entonces puedo decir con precisión cuál es la distribución de la corriente del voltaje en la superficie. Yo tengo en el eje el problema inverso, porque lo que tengo es que conozco la distribución de voltaje en la superficie, más o menos las características del medio conductor, y lo que quiero averiguar es cuál fue el origen, qué corriente había la que me produjo esta distribución de voltaje. Entonces, bueno, utilizando el método de Loretta, lo que se encontró al comparar el grupo teta contra el otro grupo fue que en la banda teta prácticamente toda la cabeza, excepto corteza estriada y corteza orbital derecha, tienen diferencias altamente significativas. Todo esto está corregido por comparaciones múltiples. Entonces lo que vamos a hacer ahora es realmente dar neurorretroalimentación con neurofeedback en la región más anormal, pero ya en la fuente más anormal, dentro de un conjunto de fuentes que han resultado ser diferentes entre los 2 grupos. Y cuando terminemos esto, lo que sigue es comparar, por un lado, el protocolo de neurofeedback de superficie contra el de fuentes, esperando que sea mejor el de fuentes,
evaluar el papel de la función y regulación del eje HPA, es hipófisis hipotálamo adrenal, es que está con las siglas en inglés, ¿verdad? Y analizar los efectos de la neuroretroalimentación no solo sobre el eje HPA, sino también utilizando potenciales relacionados con eventos y resonancia, ver qué es lo que podemos ver utilizando estas técnicas antes y después. Estos son los agradecimientos a todas las personas que han participado en el estudio y pues esperamos que próximamente esto ocurra, ¿no? También con Javier o con alguno de ustedes que esté interesado en colaborar con nosotros. Hago nada más así una propaganda súper rápida a el curso de neurofeedback que va a haber en enero, y ahí están los teléfonos 477-841-0203, fotos para averiguar sobre el curso. Es el curso de neurofeedback. Parece que por grupos se puede hacer una rebaja, y no solo eso, yo pienso que también se podría contratar por la universidad que se diera el curso, y entonces sale mucho mejor porque puede recibir un montón de gente.